Buenas tardes, mi nombre es Paulina Aguilar Guzmán, soy kinesióloga, magíster en educación y coordinadora del Centro de Simulación Clínica S. La Serena. En esta clase vamos a ver todo lo que corresponde a un paciente estandarizado. Lo que vamos a ver acá, vamos a ver introducción, vamos a ver un poquito de la historia de un paciente estandarizado, de cómo comenzó todo, los beneficios que trae al estudiante tener un paciente estandarizado en sus simulaciones, las habilidades que se necesita para que sea un paciente estandarizado. Vamos a ver también el desarrollo de los casos clínicos y el cómo se desarrolla un guión para un paciente estandarizado. A modo de introducción, ¿qué es un paciente estandarizado? Un paciente estandarizado en sí va a ser una persona que no va a padecer una enfermedad, no va a tener una patología, sino que lo que va a hacer es simular y lo va a actuar, en este caso, con fines docentes. Esta persona va a ser una persona que está siendo capacitada para aportar a la docencia o a la evaluación desde un rol de paciente, ya que puede estar presente tanto en las simulaciones previas como los talleres, como también en las evaluaciones ya finales de la asignatura o como también en los ECOES. Pueden considerarse actores o actrices los que van a representar una enfermedad y el problema de salud, siempre siguiendo un guión. Si lo llevamos un poco a la historia de cómo nació el término paciente simulado, paciente estandarizado, esto nace y tiene su origen en 1960, donde está impulsada por un neurólogo que buscaba suplir la falta de experiencias clínicas reales para sus alumnos. Fue en ese entonces donde el doctor Burroughs, durante su residencia en neurología en el Instituto Neurológico de Nueva York, fue quien advirtió que algunos pacientes alteraban los signos clínicos neurológicos tras ser examinados en reiteradas ocasiones por los estudiantes como los residentes. Al finalizar su formación e ingresar al mundo académico, Burroughs decidió formar actores saludables para que representaran con precisión distintas patologías. Así fue cuando en 1964 nació oficialmente el concepto de paciente estandarizado. Y ya para los años 80, esta metodología se había consolidado como una práctica habitual en las escuelas de medicina de Estados Unidos. En 1970, el doctor Ray Helfer, del Centro Médico de la Universidad de Denver, desarrolló un programa en el cual las mujeres representaban a madres de niños gravemente enfermos, con el objetivo de que los estudiantes de medicina pudieran entrenarse en entrevistas clínicas propias de este ámbito. Estas mujeres evaluaban el desempeño de los estudiantes, dando origen al concepto paciente instructor, quien cumple un rol triple, ya que en este caso cumplía un rol de paciente, docente y evaluador. Posteriormente, en 1985, Norman y sus colaboradores introdujeron el término de paciente estandarizado para referirse a personas sanas que de manera constante y repetida simulaban un problema clínico, incluyendo un lenguaje corporal, síntomas físicos y aspectos emocionales y de la personalidad. Más adelante, en el 2012, se definió como paciente simulado. ¿A quién? A un individuo o un actor entrenado para interpretar a un paciente dentro de un contexto de simulación clínica. Luego llegamos a los beneficios de un paciente estandarizado. Acá lo podemos definir en 6 grandes puntos importantes. El primer punto, el entrenamiento realista y seguro, donde va a permitir al estudiante practicar habilidades clínicas en un entorno seguro sin poner en riesgo a pacientes reales. También tenemos el desarrollo de habilidades comunicacionales, ya que va a mejorar la entrevista clínica, la empatía, la escucha activa y el uso del lenguaje corporal. La retroalimentación inmediata la pueden recibir ya que van a tener un feedback directo desde el punto de vista del paciente estandarizado, enriqueciendo el aprendizaje reflexivo. La preparación de situaciones reales, donde acá va a aumentar la confianza del estudiante y la preparación para enfrentar escenarios clínicos reales.
El punto número 5 tenemos la evaluación objetiva y estandarizada, que va a permitir medir competencias de manera justa y comparable entre estudiantes. Y el punto número 6 que lo llevamos al fomento del pensamiento crítico y clínico, que va a promover la toma de decisiones clínicas fundamentadas y razonadas. Luego vamos a ver las habilidades de un paciente estandarizado. Acá vamos a ver algunas de las características que debería tener este tipo de paciente. La primera, una actuación coherente y estandarización. ¿Qué quiere decir esto? Que deben representar su caso clínico de forma precisa y constante en cada encuentro, garantizando que todos los estudiantes interactúen de la misma versión del caso. O sea, que cada vez que se repita el taller, que se repita el escenario, tiene que ser de la misma forma. No pueden haber cambios dentro del escenario. La memoria del guión y capacidad de síntesis. Esta parte es fundamental, que puedan recordar todos los detalles clínicos del caso. Por eso es tan importante la construcción de las guías docentes y el detalle de cada caso, porque acá va a estar los antecedentes, los síntomas, la historia personal y responder con exactitud las preguntas de los estudiantes. O sea, responder a lo que el estudiante me va preguntando de acuerdo a lo que tengo del caso clínico. Una comunicación verbal y no verbal afectiva. Esto tiene que ver con que tienen que emitir respuestas con tono de voz, expresiones faciales, gestos apropiados que reflejen el estado emocional de este caso del paciente, lo que me va a facilitar la inmersión y la comprensión para el estudiante. Una observación y una retroalimentación constructiva. Algunos pacientes estandarizados también van a actuar como pacientes instructores. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos también van a observar el desempeño del estudiante, recordar cómo actuó para luego proporcionar un feedback claro y específico desde la perspectiva de él como paciente. En estos casos a veces se pasa una pauta como tipo checklist y lo que van a hacer ellos es hacer la pauta, a veces se le entrega al docente o a veces ellos mismos hacen un feedback con el estudiante. Simulación de hallazgos físicos. Deben aprender a reproducir signos clínicos realistas como expresiones de dolor o malestar e incluso simular cambios en equipo médico o uso de técnica Mulach. En la técnica Mulach es súper importante que cuando después más adelante veamos en la parte del guión, ahí va detallado el Mulach que debería tener el paciente de acuerdo al caso clínico que se va a hacer en ese taller. Adaptabilidad y manejo de situaciones variables. Deben responder con coherencia ante las preguntas inesperadas y ajustarse al nivel del estudiante, ya sea de primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Y acá incluso también manteniendo el comportamiento profesional y la concentración. Una actitud ética y confidencialidad. Mantener la discreción sobre los estudiantes, casos y escenarios, así como una conducta profesional durante todo el momento de la simulación. Competencias interpersonales y empatía. Deben poder expresar emociones reales, crear una atmósfera confidencial que simule la relación terapéutica y permita al estudiante practicar habilidades como la escucha activa, la empatía y la respuesta emocional. Todo lo anteriormente dicho lo podemos resumir en este cuadro, en donde vamos a tener una columna que me va a hablar de las habilidades y la otra me va a dar una descripción breve de esto. La primera me habla de la actuación consistente, que dice que debe tener una misma performance en cada sesión, o sea que tiene que ser todos los talleres de la misma forma. Una precisión en el guión, que debe dominar detalles del caso clínico. La comunicación verbal y no verbal, donde acá tiene que enfocarse en el tono, los gestos y las expresiones adecuadas de acuerdo al caso clínico que tiene que estar. El feedback desde un rol de paciente, que este se va a definir si es que se hace o no, que sería evaluar y retroalimentar al estudiante. Una simulación física creíble, imitar síntomas o signos clínicos, una adaptabilidad ante situaciones, que es responder preguntas inesperadas con una gran coherencia. Profesionalismo y confidencialidad, que tiene que ver con la ética y la privacidad en todo momento. La empatía y interacciones auténticas, que esto me va a representar emociones verosímiles.
Luego pasamos a la parte del desarrollo de casos clínicos, donde en este caso se les va a entregar dos tipos de guías, la guía docente y la guía de estudiante. La guía docente es la que tiene que estar detallada completamente con todo lo que yo necesito para poder desarrollar ese taller, desarrollar ese escenario. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener el título del caso clínico, el perfil del paciente, que en este caso va a ser un paciente estandarizado. El escenario clínico, que es el relato para el estudiante, esto hace referencia al contexto que yo le doy. El guión del paciente estandarizado, las indicaciones de actuación o un examen físico si es que aplica en el caso, una retroalimentación estructurada, una pauta de observación para el docente, que a veces es opcional, y anexos que también pueden ser opcionales. Cuando a ustedes se les entregue esta guía docente, siempre va a haber la parte que dice equipamiento para el escenario. En esta parte vamos a tener distintos puntos que tienen que ir rellenando. El primero dice tipo de simulador, que en este caso va a ser un paciente estandarizado. La preparación de la sala es el contexto que yo le doy, que en este ejemplo es un box de APS. Los equipos o instrumentos que yo voy a ocupar durante esta simulación. Acá se colocó el termómetro, saturómetro, el esfingo y además el box de atención de APS. Y la preparación del simulador, acá solamente se colocó como ejemplo el box de atención de APS. Pero si en el caso de que el paciente estandarizado requiera algún tipo de mulach, se coloca ahí en la parte de preparación del simulador. Luego nos vamos a la parte más importante, que es el guión del paciente estandarizado. Acá también es una guía que es anexa a la guía del docente y la guía del estudiante, donde va a tener todas las características específicas que ustedes como docentes requieren para este tipo de simulación. Primero vamos a partir con los antecedentes generales del taller, que ahí va a ir el nombre de la escuela, la asignatura, el nombre del taller que se va a desarrollar y el nivel de curso. Luego pasamos al ítem número 1, que son los requerimientos de actor o actriz. En este caso, si requiere o no mulach, algún tipo de lesión, algún maquillaje en específico, todo lo que ustedes requieran, ahí tienen que poner en el recuadro sí o no. Lo mismo por si este paciente estandarizado también necesita un simulador de partes, ya sea un brazo de punción venosa, arterial, algún tipo de inyección subcutánea, también sí y no. En la parte de dispositivos simulados, que en este caso sería de que el paciente estandarizado tenga una vía puesta, que tenga alguna naricera puesta, se coloca en el recuadro sí o no. Y si requiere algún tipo de vestimenta específica. Todo esto dado el contexto en el cual yo voy a hacer el taller. Y ahí también se coloca si se requiere o no se requiere. Luego nos vamos al ítem número 3, que es la descripción del paciente estandarizado, donde acá va a ser lo más específico, que en este ejemplo se pone paciente mujer, 28 años, que presenta signos evidentes de deshidratación moderada. Entonces acá me nombra las mucosas secas y una ligera palidez. Se muestra débil y cansada, con ocasionales expresiones de malestar durante la consulta. Y un perfil sociofamiliar, donde acá me dice que el profesional es un profesional con un empleo estable, vive con su pareja, con quien mantiene una relación estable hace 4 años. Nivel socioeconómico medio, accede a atención médica a través del sistema público de salud, cuenta con apoyo familiar, pero menciona sentirse abrumada por su malestar y la falta de control sobre sus síntomas. Entonces, todo este contexto que yo voy formando es lo que yo le voy a dar al paciente estandarizado para que él pueda hacer una idea y empezar a trabajar para poder dar lo mejor en el taller. Seguimos con el ítem número 3, donde acá me habla de algún perfil psicológico que yo requiera tener en el paciente estandarizado, alguna característica psicológica fundamental de su historia personal y que esta persona la detalle
y la exprese cada vez que sea necesario. También tenemos los antecedentes de salud, que acá vamos a tener la historia clínica detallada, la historia personal, familiar, todo lo que lleva al contexto del paciente. También vamos a tener la motivación del paciente y el comportamiento general frente a la interacción, que en este caso sería con el estudiante. Entonces acá lo principal que vamos a detallar son los aspectos clave de la interacción del paciente estandarizado frente al entrevistador, que en este caso sería el estudiante, ya que se va a mantener una conducta o se puede modificar. Todo esto de acuerdo a cómo quiero yo llevar la simulación. Como por ejemplo, el paciente no acude a controles de salud preventivo por temor a lo que le ocurrió a sus padres. En este caso, que su padre falleció por un infarto. Entonces, todo este contexto que yo le voy dando y hacia dónde quiero guiarlo es todo lo que el paciente estandarizado tiene que saber para poder hacer la simulación de una forma correcta y coherente para el estudiante poder tener todos los beneficios que también hablamos anteriormente. Y el último punto, que son los aspectos a evaluar, que describe aquellas habilidades que el paciente estandarizado debe observar con mayor detención en el entrevistador y que deben guardar relación a los resultados o aprendizajes planteados, que estos se ven al principio de la guía. Puede transferirse a una o más de estas habilidades del instrumento de evaluación, que fácilmente puede ser una pauta de cotejo. Entonces, ¿acá qué puede ser? La habilidad del entrevistador para generar confianza, capacidad para identificar signos de alarmas, uso de un lenguaje claro y accesible, evaluación, propuesta de un plan y una valoración de la necesidad. Entonces, todo lo que yo vaya a o quiera que el paciente estandarizado vaya a evaluar, se lo tengo que comentar en este aspecto, en este ítem, para después pasarle una pauta de cotejo o en su efecto poder hacer un feedback y participar de este debriefing que se va a realizar.